Bienvenido a este video. El día de hoy te voy a contar y te voy a enseñar cuál es el método que utilizo para recordar lo que leo. Este método lo aplico a todos los contenidos que consumo, sea a un libro que estoy leyendo, sea a un podcast que estoy leyendo o incluso hasta a una publicación en redes sociales. Este método lo he creado con, no sé, diferentes cosas que he leído de otras personas que trabajan temas de productividad y también temas de aprendizaje y lectura. Mi método se compone de tres etapas, por decirlo de alguna manera. La primera etapa está muy orientada a lo que hago mientras estoy leyendo o mientras estoy consumiendo ese contenido, por ejemplo, en formato podcast o en formato publicación de redes sociales. La segunda etapa se da cuando finalizo un capítulo, cuando finalizo un episodio o incluso cuando finalizo la lectura, por ejemplo, de un artículo de una web o, no sé, de una newsletter. Y el tercer punto se da cuando definitivamente ya voy a guardar o a dejar de escuchar el podcast. Entonces, si llevo el libro a la biblioteca o si es un podcast que ya no tiene más temporadas, ya no tiene más episodios, es algo como a modo de cierre de ese capítulo o de ese elemento de la bibliografía. Comencemos entonces con la primera etapa, que es la de las cosas que hago durante la lectura. Para eso vamos a tomar este ejemplo. Este es un libro de Tiago Forte sobre el segundo cerebro. Pero entonces, ¿yo qué hago cuando estoy leyendo este libro? Yo básicamente lo que voy a hacer es a subrayar y a tomar notas durante la lectura. Cada mañana o cada noche o cada ratico que yo esté leyendo las páginas de este libro, voy a ir tomando notas o voy a ir subrayando. Hay aquí algunas normas a tener en cuenta. La primera es que yo subrayo frases que me hayan llamado la atención, que de alguna manera como que me inspiren o que de alguna manera muevan algo dentro de mí. La otra son extractos de la lectura que me parece interesantes y que creo que me pueden servir para algo. Y la última, citas de cosas o frases que hayan dicho personas que no necesariamente son el autor del libro. De alguna manera yo todo lo que subrayo son esas tres cosas: notas, extractos o citas, y tomo notas cuando lo que leo me hace como estructurar un nuevo pensamiento o crea una nueva idea en mi cerebro. Y básicamente entonces lo que hago es escribir mis propias ideas, si lo ven por acá, en notas, ¿cierto? Yo inmediatamente, seguido de la página en la que estoy haciendo la lectura, pues lo que hago es básicamente escribir mis notas o mis pensamientos relacionados con esa parte de la lectura en la que estoy. Es importante que durante la lectura yo tomo notas o subrayo aspectos que creo que le van a servir a mi yo futuro, entendiendo mi yo futuro como, por ejemplo, mi yo de la próxima semana o mi yo de mañana o incluso mi yo de los próximos meses o de los próximos años. Por lo general hay que ser muy cuidadoso con eso que subrayamos o con eso que escribimos, porque pues muchas veces nos emocionamos un montón y terminamos subrayando, si ven acá, mucho más de la cuenta. Pero no se preocupen por eso. Si simplemente durante la lectura les está gustando y les nace subrayarlo, háganlo, que para eso vamos a tener la segunda etapa, que en la segunda etapa hacemos algo como una destilación o un filtrado. Bueno, entonces esa destilación o ese filtrado yo recomiendo hacerla en dos momentos. Puede ser al finalizar el 100% del libro o al finalizar el capítulo que se quieran leer o la parte del libro que se quieran leer, o incluso cada vez que vayan terminando cada uno de los capítulos del libro. ¿Cuál es mi recomendación? Que lo hagan primero a la cantidad de tiempo que tengan disponible, porque esto toma tiempo, y segundo a la extensión del libro. Si es un libro de más de 500 páginas, yo sí sugiero que lo hagan, por ejemplo, cada 100 páginas o cada 3 capítulos, para que después no vaya a ser tan extenso el trabajo y lo pasen por alto. Pero básicamente les voy a contar en qué consiste esta segunda etapa. Lo que vamos a hacer es a recorrer cada una de las páginas en donde tenemos notas
que hayamos escrito, que son nuestras propias ideas, recuerden, o donde hayamos subrayado. Y para eso tenemos estos identificadores. Cada vez que encontremos un identificador de estos, pues vamos a encontrar sea un texto subrayado tipo extracto, cita o frase, y también vamos a encontrar aquí, por ejemplo, algunas notas. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer cada una de las páginas y vamos a identificar si lo queremos conservar. Yo ahora les dije que es muy común que nosotros subrayemos cuando estamos leyendo algo o a veces subrayemos de más. ¿Cierto? Aquí es importante que pensemos y nos hagamos preguntas específicas al momento de seleccionar qué definitivamente queremos guardar para nuestro yo futuro. La primera pregunta es que si al leer, sea la nota, el extracto, la cita o la frase, todavía les resuena, si todavía conectan con eso que están leyendo, si todavía realmente les da esas ganas de alguna manera conservarlo. Y la segunda pregunta que se deben hacer es si ese contenido que subrayaron o que escribieron les aporta para un proyecto en el que estén trabajando en este momento o les aporta como a su propósito de vida o a su filosofía de vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos llenamos de información, de contenidos que creemos que pueden llegar a servirnos para algún momento en nuestra vida y empezamos a convertirnos en acumuladores de información. Entonces aquí la sugerencia es, no importa, no ser acumuladores, dejar pasar, saber renunciar, incluso aquello con lo que, o renunciar a aquello con lo que, a lo que alguna vez, pues no sé, hicimos match y simplemente hacernos esa pregunta. ¿Esto conecta todavía? ¿Esto me hace vibrar lo suficiente para almacenarlo? ¿O esto me sirve para un proyecto en el cual estoy trabajando en este momento? Si responde asertivamente a esas dos preguntas o alguna de esas dos, pues efectivamente lo que vamos a hacer es almacenar ese contenido. De lo contrario, simplemente lo vamos a dejar pasar. Ahora, me imagino que ustedes se preguntarán qué es entonces lo que van a hacer con esa información que quieren conservar, porque hay una que van a dejar pasar, pero ¿qué hacen con esa nueva información que sí quieren guardar porque consideran que puede ser funcional para su yo futuro? Pues yo la recomendación que hago y que al final es la que le da sentido a todo este método de recordar lo que aprendo es la construcción de un cerebro digital que funcione como una especie de biblioteca o de bibliografía. A mí me gusta usar algo acomodado o adaptado a la actualidad y a la vida de hoy del método Zettelkasten. Para esto uso Notion. Entonces les voy a mostrar cómo es que lo opero en el día a día. Bueno, si ven por acá, estoy en mi dashboard de Notion y en la parte, me voy a correr porque me está tapando la cámara, y en la parte de gestión del conocimiento tengo un ítem que se llama cerebro digital. Y aquí tengo mi bibliografía. Si ustedes van a ver, tengo almacenados los contenidos que consumo y de los cuales aprendo recurrentemente. Van a ver, por ejemplo, que tengo desde libros, tengo, por ejemplo, artículos, tengo canales de YouTube, tengo documentales, tengo marcas personales o personas a las que sigo y de las cuales quiero conservar su contenido. Entonces recuerden o tengan en cuenta que este no es un método de lectura para recordar lo que leo. Este es más bien un método para recordar lo que aprendo independientemente de su formato. Entonces, claro, cuando yo ya he seleccionado, como les dije acá en el segundo punto, aquello que sí quiero conversar, básicamente lo que hago es ir a mi Notion, en mi Zettelkasten, que lo he adaptado, como les dije, ustedes lo pueden hacer en cualquier otra aplicación, lo pueden hacer en la aplicación de notas, lo pueden hacer en documentos, en Word, en el Drive. Lo importante es que empiecen a construir una ficha de cada uno de los libros que van a consumir o de los contenidos que consumen. Ejemplo, vamos entonces a uno de mis canales de contenido favoritos,
que es, por ejemplo, Alip Abdal. No me voy a ir con un libro porque este es un ejemplo un poquito más clásico y les quiero mostrar los dos. Yo básicamente lo que tengo, como les dije, es una plantilla o una ficha por cada tipo de contenido, por cada autor, o en el caso de que sea un libro, por cada libro. Entonces vamos aquí, vamos a darle al canal de Alip Abdal, le tengo una portada, eso ya es un tema estético realmente. Ustedes, como les dije, lo pueden adaptar y lo pueden hacer como quieran. Simplemente aquí van a poner cuál es el autor, es importante, cuál es el autor de ese contenido, de ese artículo, de ese libro, de esa publicación, qué formato es, y esto es muy importante porque van a ver que acá uno tiene las opciones de seleccionar libro, artículo, video, serie, podcast, curso. Yo en este caso, que lo tengo con Notion, lo tengo con un campo tipo Select, pero ustedes si lo hacen, por ejemplo, en un Drive, lo pueden etiquetar en un documento de, por ejemplo, Google, o si lo están haciendo en notas también pueden crear etiquetas. Va a depender mucho de la herramienta, pero la idea es que aprendan el método y lo adapten a la tecnología que más les gusta. En este caso van a poner la URL. Yo, en este caso en particular, como este es un canal de YouTube, lo que hago es poner la URL del canal de YouTube, pero cuando es un libro van a ver que pongo la URL de Amazon o de Busca Libre, porque al final si en algún momento lo tengo que volver a comprar o lo quiero regalar, pues simplemente tengo la URL específica en donde está ese libro. Y el estado, esto tiene una particularidad, si ustedes ven, pues claramente el canal de Alip Abdal no se ha acabado, es un canal donde el creador sigue generando contenido constantemente. Entonces aquí lo que yo hago es ponerle el estado en progreso. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un libro en donde ya sí lo he terminado, está en finalizado. Entonces acá está en progreso y básicamente yo lo que tengo acá son, digamos que los extractos que he decidido conservar. Recuerden que es completamente importante hacer el destilado o el filtrado. No podernos irnos por la vida viendo todos los canales de todos los contenidos, por ejemplo, en este caso de Alip Abdal, y almacenar o guardar todo lo que él dice. Hay que hacernos esa doble pregunta. ¿Realmente conecto con eso o siento que mi filosofía y mi propósito de vida conectan con eso, o esta información que me está entregando me sirve para algún proyecto? Recuerden que esas son las claves. Aquí sencillamente yo, por ejemplo, tengo dos cosas que he almacenado de los contenidos de Ali, y cuando le doy a abrir voy a poder ver que me gustó mucho una cita, un extracto que él mencionó en un video. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, ¿esto qué tipo de contenido es? Aquí pongo extracto, anotaciones, imagen, índice, bueno, demás. Acá pongo el link del video particular en donde habló sobre fallar cuando estábamos en el proceso de construir algo. Aquí tengo la posición. En el caso de los libros pongo la página, pero en el caso de los videos pongo el link del contenido. Los minutos del contenido. Y algo que me parece muy importante, que aquí sí es importante que definan ojalá una tecnología que haga algo como esto o algo similar, y es la capacidad de poder generar etiquetas, porque las etiquetas al final nos van a permitir mantener el contenido vigente en nuestro cerebro, pero también nos va a permitir que sea mucho más fácil de ubicar cuando queremos recurrir o cuando nuestro yo futuro quiera recurrir a eso en algún otro momento. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse las etiquetas, puse que era mindset, emprendimiento y hábitos, pero si ustedes ven, de acuerdo a mis contenidos, pues yo tengo diferentes etiquetas. Estas etiquetas yo las creé de acuerdo a los contenidos que yo consumo. ¿Qué quiere decir? Que para todas las personas pueden ser diferentes. Y aquí lo único que pongo es la cita que me gustó y dice: lo único que realmente te hará fallar es si abandonas. Y aquí, por ejemplo, tengo el otro contenido que saqué de Alip. Este es un poquito más extenso, pero vean, lo mismo, el tipo de contenido que seleccioné, el video del cual cogí el contenido, el minuto en donde está ese contenido. Esperen que empezaron los perros a ladrar. Es normal, un creador de contenido trabaja en su casa y tiene animales, mascotas, y se alborotan. Bueno, entonces acá van a encontrar la posición, que son los minutos o en el cual empieza a desarrollarse este contenido, y lo mismo, las etiquetas, las categorías a las cuales puede pertenecer ese contenido. Entonces vean, por ejemplo, acá pues no se los voy a leer, pero aquí simplemente hago una selección, tomo unos pantallazos del mismo video. Ustedes ya pueden ir
combinando la manera de almacenar los contenidos como quieran. Yo en este caso lo hice porque aquí lo puse en español y acá originalmente el contenido estaba en inglés. Bueno, y les voy a mostrar cómo eso es como almaceno la información ya más de alguna manera de un contenido de YouTube. Ahora, ¿cómo voy gestionando o cómo voy guardando la información que quiero recordar de un libro? Es exactamente de alguna manera como la misma ficha, como si fuera una ficha de un artículo o de un producto que me da contenido. Simplemente voy acá y ustedes van a encontrar todos los extractos que yo quise almacenar, ¿cierto? Van a ver que la única diferencia, por ejemplo, es que acá tenemos el tipo de contenido, en este caso era una imagen. El link, miren que aquí no lo he puesto, tengo la página en la cual se encuentra ese contenido, entonces por ejemplo ahí dice que en la página 90. Si ustedes ven, yo voy aquí a la página 90 y me voy a encontrar con esto. Se van a dar cuenta, vean por ejemplo, que yo seleccioné lo de áreas y recursos. ¿Qué pasa? Si yo en algún momento quiero ampliar información, quiero recomendarle a alguien puntualmente esta página específica, pues esto me va a servir un montón. Y exactamente lo mismo, las etiquetas, que lo que hacen básicamente es clasificar a qué tipo de contenido o a qué tipo de categoría de contenido pertenece esta información que he decidido almacenar. Por otro lado, van a ver, por ejemplo, acá que yo tengo un tipo tengo otro como extracto. Esta vez es más que un extracto, son las notas. Recuerden que no solamente tenemos cosas que subrayamos, sino también cosas que escribimos. A ver, yo lo pongo por acá. Cosas que escribimos. Y en este caso en particular no van a ver que no es ni una cita, ni tampoco un extracto. Es una anotación. Es decir, son ideas que se me ocurrieron a mí durante el proceso de escritura. Entonces, de lectura, en este caso particular del libro. Entonces aquí vamos a ver lo mismo, me hace falta completar el link. Aquí lo ideal es, como les digo, pongan el link donde ustedes de manera digital compran los libros. Yo por lo general lo hago con Amazon o con Busca Libre. Van a poner la página donde surgió esta idea. Entonces si ven, vamos a la página 248 y vamos a ver con qué nos encontramos. Vean la página 248 y van a ver que lo que yo decidí almacenar en esa nota, voy a ponerlo por acá, es exactamente lo que he determinado o he decidido escribir en esta parte, ¿cierto? Y claramente la misma categorización. ¿Qué pasa con esto? Esto de algún modo se va a ir acumulando en el tiempo por etiquetas y de acuerdo a la aplicación o tecnología que ustedes decidan para hacer estas fichas de contenidos, pues van a poder acceder a esa información a posteriori de una manera mucho más fácil, sobre todo cuando estén creando o necesiten consumir o recorrer el contenido que ustedes han consumido a lo largo del tiempo sobre una categoría específica. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes ven acá, se van a extractos, van a ver que aquí van a aparecer exactamente todos los contenidos. Esperen un segundo, que ya no sé por qué no me salen. Aquí ya sí me salen. Van a ver todos los contenidos que yo tengo dentro de este modelo de Zettelkasten, ¿cierto? Entonces, ustedes van a decir, ok, necesito información sobre emprendimiento, quiero refrescar mis conocimientos o quiero recordar o quiero construir, no sé, un ensayo, un contenido, un artículo, me quiero preparar para una conversación sobre emprendimiento con alguien, quiero recurrir como esa memoria extra, es lo que podríamos llamarle a esto, de todo lo que he leído, pero que seguramente no recuerdo en un 100%. Entonces aquí lo único que van a tener que hacer es simplemente, pues no se van a leer todo esto, sino que simplemente van a llegar y van a crear acá un filtro en donde ustedes les digan que quieren filtrar por etiquetas. Recuerden que esto va a depender mucho de la tecnología. Yo aquí les estoy enseñando es más un método, no la plataforma como tal. Y aquí voy a seleccionar emprendimiento. Cuando ustedes seleccionen emprendimiento ya van a encontrar que son mucho menos pues contenidos o extractos que he guardado y simplemente van a poder acceder a ellos, ¿cierto? Y recordar de esa manera sin tener que ir libro por libro o contenido por contenido. Ya si quieren ampliar, por ejemplo, lo van a poder hacer ya así aquí directamente
digamos que desde el contenido puntualmente. Aquí es muy importante, por ejemplo, que también van a poder filtrar a qué contenido pertenece como ese extracto o esa cita. Entonces ya van a ver, por ejemplo, acá tengo el arte de la felicidad, el camino del artista, el valor de la atención, crea tu segundo cerebro, Become Warren Buffett, newsletter Sergio San Juan, curso Ali Abdal, Morning Brew. Entonces van a encontrar las diferentes fuentes, pero todas estas fuentes tienen información con la que yo he conectado o con la que yo trabajo a lo largo del tiempo sobre una temática específica. Y de esa manera es que se ve como tangible lo positivo de empezar a crear estas fichas de contenido, porque al final no voy a tener que entrar uno por uno para ver yo qué guardé aquí de emprendimiento, sino que finalmente voy a poder llegar y filtrar por acá por cada una de las categorías. Por eso es muy importante lo que les digo de crear o de usar una tecnología que les permita crear el sistema de etiquetado para posteriormente crear filtros. ¿Listo? Bueno, voy a aprovechar terminar la explicación de la etapa número 2 para contarles que voy a estar realizando una clase en práctica, que es muy importante, una clase práctica en donde con ustedes, con los asistentes, las personas que decidan asistir a esta clase, les voy a enseñar el método de lectura, o mejor, el método para recordar lo que aprendo paso por paso, y la idea es que ustedes lo vayan haciendo en tiempo real en la tecnología que ustedes prefieran, y durante esa clase práctica pues ir respondiendo las preguntas que les puedan ir surgiendo. Pero si les está gustando y les interesa implementar este método de aprendizaje, les voy a dejar toda la información de la mini clase en la descripción de este video. Les voy a dejar incluso el link para que me escriban si se quieren inscribir. Bueno, continuemos con el tercer punto. ¿Qué pasa con el tercer punto? El tercer punto es el final. Es ese momento en el que ustedes dicen, ya voy a hacer lo último aprendizaje con el libro que me estoy leyendo, o he acabado el podcast, o he acabado la serie, he acabado el documental, ya lo voy a guardar a que coja polvo, no lo voy a utilizar más. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar el ejemplo otra vez en la tecnología que yo uso, que es en Notion. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer una despedida al libro, al contenido, al artículo, al video, al podcast, y vamos a, de alguna manera, escribir con nuestras propias palabras ideas particulares sobre las sensaciones que nos ha dejado el libro y las ideas generales o piedras angulares de ese libro. Entonces, se los voy a mostrar por acá. Se los voy a mostrar por acá, ejemplo en este de Crea tu segundo cerebro, que es con el que hemos estado trabajando. ¿Qué vemos acá? Básicamente, si ustedes ven, yo tengo en esta ficha del libro, vean que aquí sí tengo la URL del libro como tal. Recuerden que eso es importante para que ustedes puedan acceder, sea para recomendarlo o volverlo a comprar a posteriori. Y lo mismo cuando es un contenido, por ejemplo, como un podcast. ¿Qué me pasa a mí entonces? Lo interesante de hacer el cierre del libro es que vamos a escribir con nuestras propias palabras un resumen completo de todo el libro. Es decir, cuál es la idea principal del contenido que van a guardar para que se llene de polvo. Ustedes van a lograr resumir o van a intentar resumir en una sola frase, en una sola idea, todo el concepto del libro. Y como segundo paso van a hacer o a escribir 3 ideas adicionales que complementen esa idea principal, ¿cierto? Esas 3 ideas son como piedras angulares secundarias. Ejemplo, voy a irme otra vez para mi resumen de El segundo cerebro. Básicamente, El segundo cerebro de Tiago Forte es un libro en donde se nos enseña a crear un sistema que nos permita almacenar el conocimiento, la información que manejamos en el día a día, porque parte de la afirmación que nuestro cerebro está pensado para que pueda producir, para que pueda crear, pero no para almacenar. Esa es la idea principal.
¿Cuáles son, por ejemplo, 3 ideas angulares o secundarias de este libro en particular? Entonces, la primera, por ejemplo, es el método CODE, que es un método que nos enseña Tiago para capturar, ordenar, destilar y expresar a partir de lo aprendido. El otro puede ser el método PARA, que es un sistema de captura, de clasificación de captura de la información, donde nos dice que toda nuestra información debe estar organizada por proyectos, áreas, recursos y archivos. Ojito que si les interesa este método, que es con el cual yo organizo toda mi información en todos mis sistemas, en todos mis dispositivos, en el iPad, en el Mac, en el computador, en el celular, en las aplicaciones de notas. Si les interesa este método para aprender a organizar de una manera más eficiente la información, les voy a dejar una tarjetica porque ahí lo explico en detalle y les muestro cómo he implementado ese sistema para en mi aplicación de notas del celular. Y entonces ese, por ejemplo, sería la segunda la segunda idea principal. Y la tercera idea principal que tenemos por aquí, por ejemplo, es que nosotros consumimos demasiada información durante el día, en todos los momentos, desde diferentes medios, entiéndase como medios como conversaciones, televisión, internet, libros, etcétera, y que debemos tener un sistema de filtrado para poder aprovechar y accionarnos con lo que consumimos y no simplemente almacenar y posteriormente olvidar. Entonces vean que es muy importante porque definitivamente cuando a mí alguien me pregunte sobre este libro o entable una conversación sobre este libro, pues finalmente yo voy a tener que decir, no voy a olvidar, y lo que a mí más importante me parece es que siento que ya con este libro he podido terminar una relación, siento que al final aprendí mucho de él y que me quedé con lo que definitivamente conectaba y consideré que me servía para mi gestión diaria, en este caso, por ejemplo, del conocimiento. Entonces, aquí digamos que finaliza el método, pero antes de terminar les quiero recordar o les quiero más bien como mencionar, contar cuáles son como las cosas buenas que yo he podido identificar de este método que creé. Y lo primero es que nosotros cuando implementamos un método como este, dejamos de leer pasando únicamente páginas. Es decir, a veces nos ponemos retos de me voy a leer 12 libros en el año y mes a mes vamos en el día 20 del mes y corremos a terminarnos todas las páginas, pero eso es una lectura en la que realmente cuando miramos hacia atrás no recordamos nada de lo que hemos leído, es decir, no lo hemos aprendido y sobre todo no nos ha generado cosas que pues finalmente nos aporten en la vida y nos entreguen valor para las cosas que hacemos. Entonces eso es lo primero, no leemos por leer o por simplemente pasar páginas. Lo segundo, que tenemos unos procesos, digamos que más juiciosos de gestión de la información, hacemos filtrados, somos conscientes de qué estamos queriendo guardar para nosotros, lo que hace que el conocimiento sea más profundo. Otra de las cosas que a mí más me parece importante es que cuando muchas veces estamos acostumbrados solo a consumir información y más en esto, pues en estos tiempos de ahora, solo consumimos y consumimos. Cuando aplicamos este método, ustedes saben, en la primera etapa no solamente subrayamos, sino también producimos y lo hacemos también en la tercera etapa, al finalizar el proceso. Y es que nosotros a partir de lo que leemos, creamos nuestras propias ideas. Cuando entendemos que leer es un proceso en el que estamos consumiendo información, pero que internamente nuestro cerebro lo está conectando con aprendizajes previos, con ideas de proyectos, con, no sé, con pensamientos, con conversaciones con otras personas. Entonces, somos conscientes como del movimiento cerebral que estamos teniendo y eso claramente, pues, no solamente se traduce en esa conciencia, sino también en que nos desarrolla esa capacidad de producir y no solamente de consumir. Otra cosa importante es que al escribir, cuando hacemos este ejercicio, sea ojalá en un cuadernito, digamos que la digitalización hoy en día hace que lo hagamos de manera virtual para ser más eficientes y para aprovecharnos, por ejemplo, del sistema de etiquetado que nos permita filtrar la información, pero al final cuando escribimos logramos aprender mejor. Se ha demostrado en diferentes estudios y cosas que no les
no les voy a mencionar, pero sí les voy a dejar uno en el link también de la descripción, del cual investigué para hacer este contenido sobre las cosas buenas, y es que cuando nosotros escribimos, incluso sea en el computador, obviamente de mayor medida cuando es a papel y lápiz o cuando es en el iPad, pues los procesos de aprendizaje son más fuertes, es decir, aprendemos mucho más que cuando simplemente leemos o cuando simplemente tenemos una conversación y no nos encargamos como de procesar esa información que pues estamos consumiendo o esas ideas que estamos teniendo. Bueno, y con esto me despido por hoy, espero que les sirva. Recuerden que voy a estar realizando una clase práctica para las personas que quieran implementar este método de recordar lo que aprenden de una manera eficiente con un método de 3 pasos, que es el que les acabé de contar. La clase va a ser en vivo y la idea es que cada uno de ustedes o de las personas que asistan aprenda a implementar este método en la tecnología de su preferencia y sobre todo que sea consciente como del paso a paso y pues de ahora en adelante o de esa clase en adelante lo pueda seguir aplicando a lo que sea que consuma, sea un libro, sea un documental, qué sé yo, un artículo, una revista, un libro, un podcast, etcétera, etcétera. Si les interesa, ya recuerden, les voy a dejar toda la información en la descripción y el link para que se inscriban de una vez a la clase. Ahí van a estar toda la información de las fechas, de los horarios y pues, el precio y demás. Voy a cobrar esta clase porque ya definitivamente me di cuenta que las cosas cuando son gratis a nosotros realmente no nos importan tanto o no le damos la importancia que se merecen, y este de verdad es un tema que yo siento que cambia la manera en que accedemos al conocimiento y la manera en que somos capaces a posterior de producir. Va a ser simplemente un costo de $5, algo que sea algo como más significativo, pues como es que dicen, pues que sea algo más como el hecho de que tengan que pagar. No me interesa hacerme rica con esto, ni mucho menos, pero sí quiero que signifique para ustedes algo y que pues le den el valor que se merece. Ya saben, si les interesa, les dejo toda la información y el link en la descripción. Nos vemos después con más. Chao, chao, y que la fuerza los acompañe.